Hermanos, buenas noches de nuevo a todos. Estamos reunidos, un grupo bastante grande. Queremos que siga creciendo aquí el día de los cultos de oración. Debemos darle importancia a lo que es la oración colectiva, en grupo, cuando se reúne la iglesia, es sumamente importante. Una iglesia que no ora, hermanos, es una iglesia muerta. Una iglesia que no ora con el tiempo, siempre lo digo, puede llegar a convertir en un club social. Y Dios nos ha llamado a eso. Dios no nos ha puesto aquí a eso. Club social, mejor nos vamos para otra parte, pero aquí estamos es para predicar la palabra de Dios, hacer la voluntad de Él, aprender, crecer, fortalecernos los unos a los otros en el camino del Señor. Como dice la palabra, preparando a los santos para la obra del ministerio. Entonces, hermanos, vamos hoy a hablar un poquito de lo que es la oración. Vamos a hablar de la oración. Y hablaba con una persona hace un tiempo. Esa persona me preguntaba, ¿Dios puede cambiar cuando sus hijos oran? Me hacía esa pregunta. ¿Qué ustedes creen? ¿Sí puede cambiar Dios cuando sus hijos oran? Sí pueden cambiar, dicen por allá. Cuando sus hijos oran, lo que le esté pidiendo, ¿puede Dios cambiar? Ajá, sí, exacto. Sí, Él puede cambiar de parecer. Sí, no. En la palabra de Dios vemos en algunas ocasiones que el Señor ha escuchado la oración de sus hijos y con el rey Ezequías que se condolió y lloró tanto y el Señor le dio 15 años más de vida. Entonces, como dice hermano, sí, no. No, pues oremos, el Señor va a cambiar. Nada de eso escapa de su decreto, ya todo está decretado. Exacto, ya todo está decretado, pero Él nos manda que oremos. Claro, eso sí. Sí, un momento, pero la hermana acaba de decir que ya todo está decretado. O sea, quiere decir que ya el Señor no va a cambiar nunca su decisión. En el momento que la inclinemos ya estaba decretada. Nosotros estamos dentro de la línea decretiva de Dios. Sí, todo está saliendo según su voluntad. Lo que Él mismo nos manda, que oremos. No, en eso estamos claros. El Señor nos manda a orar. Ya simplemente debemos orar porque Él lo ordena. Ya. Pero la pregunta está en que si Él cambia por causa de nuestras oraciones, o sea, su voluntad. Hermano, allá atrás. No. Okay. Lo que yo veo en la Biblia, pastor, el Señor no cambia en su carácter. En su persona Dios no cambia, pero sí ha cambiado en decisiones. Lo vemos en Nínive. Él había decidido destruir a Nínive. El pueblo se arrepintió y Dios lo perdonó. Entonces Dios no cambia en su carácter, pero sí cambia en decisión. Depende de la persona, si se arrepiente o no. Sí, no, sí. No, ya estaba en su destino. Ah, ya estaba en su destino, dicen por acá. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra? Cómo Abraham, ¿verdad? Intercedió. Claro, el Señor sabía que eran unas ciudades sumamente pecadoras y que ahí no había nadie justo, solamente Lot, ¿verdad? Que lo sacó y de todo eso. Pero, a ver, Gabriel. Lo vemos con Moisés cuando Dios iba a descender su ira contra el pueblo de Israel. Dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es un pueblo de dura servicio. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Y dijo Moisés,
Ese es, Éxodo 34. Entonces dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Y ahí le sigue diciendo Moisés, y luego dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Uh-huh. Entonces vemos un cambio de, ¿no? Es lo que veo yo ahí en esto. Pero nuestras Bueno. oraciones, definitivamente nuestras oraciones no cambian la voluntad de Dios. Si esa es la pregunta, pues es mi respuesta. Mi hermano. O sea, yo lo que entiendo, según lo que uno ve en la Biblia, si lo hablamos desde un plano humano, terrenal, lo que uno ve en la Biblia es que Dios sí cambia lo que Él ha dicho que iba a hacer. Eso es un ejemplo. El ejemplo de Ezequías es otro. El Señor había determinado, ya, prepara tu casa, ordena tu casa, porque de cierto morirás. Ezequías llora, ora, y el Señor le concede 15 años más de vida. El Señor ha determinado que Él va a arrasar a Israel y de Moisés va a levantar un pueblo nuevo. Moisés ora y el Señor dice, me arrepiento, en el sentido de que cambia su voluntad. Y lo que está viendo uno es un cambio en lo que Dios había hecho antes. Claro. Ahora, en un plano más extenso elevado de lo que nosotros podemos entender, uh-huh. lo que el Señor ha determinado y lo ha determinado, nada va a cambiar su soberano decreto. La oración es complicada en el sentido de nuestro entendimiento limitado. Por ejemplo, cuando el Señor habla a los discípulos dándole instrucciones de cuando Israel fuese a ser sitiado, en Marcos 3, en Mateo 24, Él les dice, oren porque vuestra huida no sea en invierno. Pero Él les está hablando de cosas que está profetizando que le va a pasar a Jerusalén, porque ellos se iban a caer en un juicio. A ver, si el Señor va a mandar juicio a Jerusalén, ¿para qué nos dice que oremos y que roguemos que ese sitio no sea en tiempo de invierno? Pues eso no lo entiende. Pero lo cierto es que la historia confirma que ese sitio de Roma a Jerusalén no ocurrió en invierno, ocurrió 3 meses antes. Porque se piensa que los cristianos oraron y obedecieron al Señor. Adentrarnos nosotros a poder de manera específica, digamos, decir o sea, definitivamente no vamos a cambiar el decreto soberano del Señor. Claro. Pero de alguna manera la oración funciona en el plano terrenal para nosotros rogarle al Señor por misericordia. El ejemplo de Nínive es otro ejemplo preciso. Pero hay otros casos, como el de Moisés, cuando él pareciera estarle rogando al Señor para que lo deje entrar a la tierra prometida, y la respuesta de Dios es un categórico no. No me hables más de ese asunto. Correcto. O David, cuando estuvo clamando por su hijo y su hijo murió. Entonces, ambas realidades en la Biblia. Sí. Yo lo que veo es que nosotros no podemos cambiar a Dios, pero con nuestras oraciones sí se puede, las circunstancias pueden cambiar. Las circunstancias, como lo estaban ustedes mismos diciendo. O sea, Dios iba a hacer algo, pero intercedieron, ¿verdad? Vemos los hermanos en la palabra, que intercedieron y Dios entonces hizo otra cosa. O sea, su carácter no cambia, por supuesto. Su carácter no cambia. Dios sigue siendo el mismo antes de la oración, durante la oración y después de la oración. Él sigue siendo el mismo. Pero lo que yo también veo en la palabra es que cuando un pueblo clama y ora, pues el Señor pues cambia situaciones. Por ejemplo, acordémonos también de Esther. ¿Se acuerdan de Esther? ¿Qué iba a pasar ahí? Ella llamó al pueblo, vamos a ayunar y vamos a orar. Y el Señor pues intervino y no, los judíos, toda esa nación no fue exterminada, porque iban a ser exterminados. Entonces, podemos ver, hermanos, que el Señor cambia las situaciones. Sí, todo es para su gloria,
Sí, pero hay que tener cuidado porque fíjense, si pensamos así, lo que estaba hablando al principio de la clase, estábamos hablando de lo que es la elección. Bueno, entonces, ¿para qué predicar si de todas maneras? Porque Él nos manda a predicar, sí, pero de que se van a salvar, es lo que digo, pero también podemos ver, si vamos a la oración, podemos ver también que cuando un pueblo, el pueblo de Dios ora, pues suceden cosas, ¿verdad? Y Dios cambia las cosas, las podemos ver. Por ejemplo, podemos ver aquí, hermano, ¿usted quería decir algo? Ok. Podemos ver, vamos a Hechos, capítulo 12, del 1 al 17. Vamos a ir a Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 17. Y el contexto de esto es que Herodes había comenzado a perseguir a los cristianos. Y si ustedes recuerdan, él hizo matar a Jacobo. ¿Se acuerdan cuando encarcelaron a Pedro? Herodes, pues entonces mató a espada, dice la palabra que mató a espada a Jacobo, y eso le agradó a los judíos. Entonces procedió y puso preso a Pedro, ¿okay? Lo puso a él en la cárcel, con la intención después de ejecutarlo, porque eso era lo que él quería hacer. Pero vamos a leer ahí en Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 17. ¿Qué dice? A ver si alguien lo tiene y lo lee ahí. 12 del 1 al 17. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó, hasta el 17, hermano. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Roda, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de Pedro que estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Ahora, hermanos, ¿qué hizo la iglesia? Pedro estaba preso. ¿Y qué hizo la iglesia? Dice ahí el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios
por él. Cuando nosotros oramos, hermanos, nosotros oramos con un propósito. Es verdad, le estamos obedeciendo a Dios, pero oramos por un propósito. Porque entonces usted viene y me dice, pastor, ore por mí. Con un propósito. Usted quiere que Dios lo sane. Usted quiere que Dios le conceda sus papeles o Dios le conceda una casa o lo que sea que usted necesita. Usted tiene una necesidad o quiere dar gracias a Dios. Siempre es con un propósito. Ahora, la voluntad soberana de Dios se va a cumplir. Yo he dicho que yo hice oraciones en el pasado que si Dios me las hubiese contestado, yo estuviera muy mal. Él no me las contestó y han pasado los años, yo miro hacia atrás y digo, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque no me contestaste esa oración. Entonces, es lo que nosotros necesitamos entender también, no que, bueno, oramos porque Dios nos los manda. Claro que sí, Dios nos los manda a tener comunión con Él. Pero también nosotros tenemos un propósito cuando oramos, suplicamos, como hizo David, como hicieron muchos en la palabra del Señor, como hizo la iglesia. ¿Qué quería la iglesia? Que liberaran a Pedro, o no, o que lo dejaran en la cárcel. Que lo liberaran, ese era el deseo de la iglesia. Ellos no organizaron una turba, ni una protesta, ni nada de eso. No, ellos estaban orando y oraban sin cesar. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Durante la noche, un ángel, el versículo 7, durante la noche un ángel del Señor entró en la cárcel, despertó a Pedro, le quitó las cadenas, abrió las puertas y lo sacó milagrosamente. Hechos 12:7. Eso fue lo que pasó. Yo creo que al final todo se resume en que, de cierta manera, no, que al final el fin es que aún nuestras oraciones se acoplan a la voluntad de Dios. A veces. Sí, no, para que Dios conteste las oraciones, digo. Porque mire como dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. En que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí están las dos. Sí. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos en Dios? Cuando nosotros oramos conforme a su voluntad. Y ahí puede caer las oraciones como la que usted hizo. Que no recibió la respuesta que usted quería, pero al final sí el Señor se le respondió, le dijo no. Sí. Y esa es, no recibió la respuesta que usted quería, porque la respuesta del Señor era mejor. Ese no era más valioso que el sí. Entonces, al final, sea cual sea nuestras oraciones, siempre va a responder conforme a su voluntad. A la voluntad de Dios. Dios va a decretar. Correcto. Y así va a suceder. Ahora, al final, cuando nosotros vemos una oración respondida positivamente, lo más beneficioso vamos a hacer nosotros, porque vamos a ver eso. El Señor respondió. O sea, no estoy orándole al viento. Pero aún cuando no es así, sabemos, y Dios nos lo va a mostrar más adelante o más atrás, de que era Él quien estaba moviendo todas las cosas. Y que te respondió. Porque puede ser sí, puede ser no. ¿Cuántas veces José no estaba orándole a Dios dentro de la cárcel? Señor, ¿qué he hecho? Si lo que hice fue hacer lo correcto. Pero fue un plan que Dios trazó y gracias a ese entrenamiento que pasó, José pudo tener el conocimiento para librar a su pueblo de la hambruna que le iba a venir. O sea, es un proceso que al final vamos a sujetarnos a la voluntad de Dios. Correcto. Tener en mente que siempre Dios va a responder conforme a su voluntad, pero el punto es que cuando nosotros le pedimos con un propósito en mente, ¿verdad? Señor, salva a mi esposo, salva a mi esposa, salva a mi hermana. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, Señor, pero a lo mejor no está dentro de tu plan que tú lo salves. Si es creyente, mi esposa o el esposo que estamos orando por la salvación, si el Señor lo sana, lo salva. Lo salva, pero, será. No, si estamos hablando de que tú estás pidiendo por la salud de su esposa. Salvación. Sí, o sanación.
al Señor. Si el Señor la sana, amén. Pero si el Señor se la lleva, más También. bendición que todavía ha tenido la esposa, porque ya está en la presencia del Señor. Aunque nosotros inicialmente no lo vemos así, nos duele ese partir. Pero el Señor ha contestado una oración, la ha liberado, la ha curado. Ya ella no va a tener más esa enfermedad, porque ya está en la presencia del Señor. Sí, pero sí, claro, hablaste fue del punto de la, ¿cómo se llama? De la sanación, ¿no? A una persona creyente. Pero lo mismo pudiéramos decir a una persona que no sabe si es salva o no va a ser salva. Tú le estás pidiendo con un propósito, Señor, por favor, salva a mi hermana, salva a mi esposa o a mi esposo. Es lo que quiero decir, Pero ¿no? aún así con nuestras oraciones muchas veces, y es lo que te digo, es un tema que a veces habría que buscar el origen de las palabras que se manejan en la palabra de Dios con respecto a, y se arrepintió Dios. ¿El Señor realmente se arrepiente? No. Habría que ver el origen de esa palabra. Es una traducción, esa traducción es... Que da a entender otra cosa. Sí, sí. Puede ser un cambio de parecer, que es diferente a arrepentirse. Un cambio de dirección, es ese arrepentimiento. Pero sí, ese porque... arrepentimiento es el mismo que se utiliza en los creyentes. O sea, esa palabra que se utiliza ahí, sí. Sí, es la misma. No puede. Incluso la de Génesis, sí, lo puedes buscar, es la misma que utiliza. En ese punto. El carácter de Dios nosotros no podemos comprender el carácter de Dios, pero sí. Bueno, lo comprendemos hasta donde se revela en su palabra. Sí. Sí, ahí no. Porque de hablar de esa manera contradeciría la misma Biblia. Hay otros lugares donde la misma Biblia afirma que Dios no es hombre para que se arrepienta. Ajá. Y yo estoy de acuerdo con mi hermano Arnaldo. Ese arrepentir es más bien un cambio de parecer. No es que Dios se lamenta por lo que Él desea hacer o ha decretado hacer. Claro, y tenemos que tener cuidado cuando leemos la palabra, porque si interpretas literalmente muchas cosas, por ejemplo, el Salmo 91, en sus alas, con sus alas te cubrirá, y tú te pones a pensar si el Señor tiene alas. O sea, hay muchas cosas que nosotros en sus manos. ¿Cuál es el propósito final que Dios realmente quiere para todos los hombres? Que se salven, y eso lo dice Pedro, esa es la voluntad de Dios, que vengan al arrepentimiento. Por lo mismo, Dios tenía predestinado un juicio sobre Nínive, pero Nínive al final actuó en contra del entendimiento de Jonás, pero a favor de la voluntad de Dios, que se arrepintiera toda la ciudad. Pero sabes, hermano, cuando tú dices eso creo que es en la carta de Pedro que lo dice, que quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero verdaderamente no todos proceden al arrepentimiento. O sea, es el deseo de Dios, pero no más el decreto de Dios. Porque el decreto sabemos que es otro, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí nos vamos a meter más profundo y más profundo. Pero hablando de lo que es la oración, lo que yo veo, y quiero compartir esto con ustedes, es que cuando nosotros oramos, ¿verdad? Dios es soberano, pero nosotros oramos con un propósito, como vemos muchos ejemplos que ustedes mismos lo han dicho en la palabra del Señor, con ese deseo de que Dios haga algo o intervenga en ese momento. Pero a la final, Dios toma la decisión y la que es mejor, así a nosotros no nos parezca mejor. Que alguien parta a la presencia del Señor si es creyente o muera y se pierda, porque ya esa es la voluntad de Dios allí, ¿verdad? O la persona sea salva o cambie la situación, lo que sea, es la voluntad de Dios. Pero lo que quiero decir es que no podemos caer en el extremo de decir, bueno, porque eso es lo que a mí me preocupa, que la gente caiga en el extremo, que ya no ora, porque de todas maneras, porque muy en el fondo lo va a sentir y va a decir, no, pero ¿para qué voy a orar si ya de todas maneras Dios tiene todo decretado? No, cuidado con eso. ¿O para qué vamos a predicarle a las almas si ya de todas maneras el Señor ha decretado, ha predestinado a los que se van a salvar? Cuidado con eso, no. Hay que predicar la palabra porque el Señor ha dado ese medio para que las personas se salven. Entonces, yo te digo algo muy importante, pastor. Muchas veces tenemos que tener cuidado tanto en las clases como en los sermones, cuando estamos, aunque no está mal decirlo, que el Señor ha elegido, el Señor tiene un remanente, pero más que nada podemos caer en esa tendencia de, bueno, el Señor tiene un remanente, el Señor ha escogido,
no sé si seré yo o no. No. ¿Qué tenemos que predicar? El evangelio. Arrepentido. Ven al Señor. Y por eso cada sermón, cada clase debe ser cristocéntrica, en el sentido de enseñarle a la persona la necesidad que tiene de Cristo, enseñar a la persona que solo por Cristo puede venir al arrepentimiento, y enseñar a la persona que sin Cristo no tiene nada. O sea, que venga Está perdido. a Cristo. No decirle, no, pero bueno, si tú eres elegido, no. Al impío no necesita saber si es elegido o no. Que se entere cuando pase la puerta. Sí, Cuando sí. no lo llame. Sí, sí. Había una ilustración, y ya me voy a hacer una pausa de silencio. Había una ilustración que se usaba mucho allá en Cuba, que decía que había una puerta, dice que toda aquella persona decía, entra por esta puerta y será salvo. Y cuando, es una ilustración, hermano, recuerda que le dije, y cuando tú cruzabas esa puerta, que miraba, tenía un cartel a la puerta por atrás, decía, elegido antes de la fundación del mundo. O sea, la moraleja de este asunto es, cuando tú estés antes de cruzar la puerta, no estés no solo los elegidos van a entrar por la puerta. No. Llamar a los arrepentimientos. Una vez que cruce la puerta, él ya a través de la enseñanza y el discipulado, él va a entender de que, wow, Señor es misericordioso porque pensó en mí antes de la fundación del mundo. Sí. Y es una doctrina delicada. Esa es una doctrina delicada. Hay que predicar el evangelio. No es solo para elegidos, no. Tú predicas la palabra. Correcto. Así es, mis hermanos. Bueno, hermanos, voy a dejarlo hasta aquí porque ya son las 7:48 y entonces vamos a entrar a lo que es la oración. Muy bueno todo, pero no voy a poder terminar lo que traía completamente. Pero yo creo que quedó claro todo lo que es la oración. Ustedes han participado y estamos todos claros. Si hay alguna pregunta o algún comentario, adelante. Todavía se puede hacer. Allá, hermano. Parece que es ahí donde Pablo dice, ustedes habiendo oído la palabra, el evangelio de verdad, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Entonces, Dios ya eligió desde antes de la fundación del mundo cómo salvar a los que iba a salvar, pero también eligió la forma, que es predicando el evangelio. Correcto, totalmente correcto, hermano. Eso mismo es. Y nosotros somos los responsables de... Y me llamaba la atención, hablando el hermano Manuel de eso, estaba leyendo el libro de los Hechos. Y cuando el ángel se le aparece a Cornelio, ¿se acuerdan esa parte en Hechos capítulo 10? Que se le aparece a Cornelio y entonces él manda a un grupo a buscar a Pedro, Simón Pedro. Pedro estaba en otra parte, ahora no me acuerdo dónde, pero él estaba ahí. Entonces ahí es donde Pedro tiene la visión, si ustedes se acuerdan, que le baja el lienzo desde el cielo 3 veces, le muestra animales, mata y come. Y entonces él tiene toda esa visión. Y entonces cuando ya el Señor lo había preparado a él para que le predicara el evangelio. Pero lo que me llama la atención es esto. ¿Por qué el ángel no le predicó la palabra a Cornelio? Cornelio era gentil. ¿Por qué no se la predicó? Los administradores del evangelio, los embajadores, son los hombres. Son los hombres, somos nosotros los hombres. Los ángeles no tienen en la encomienda de predicar, somos nosotros los hombres. Entonces por eso manda a buscar a Pedro y cuando Pedro va es que predica el evangelio y ellos son salvos. Entonces ese es otro ejemplo también de que a nosotros nos ha encomendado predicar la palabra, esta palabra de salvación. ¿Ok? Bueno, hermanos, vamos entonces a pasar a la oración.